monumentos y estatuas comenzamos un nuevo recorrido por Subotica, una ciudad serbia de apenas 100.000 habitantes. Espero que disfruten todo lo que van a ver en este camino informal por una de las ciudades más bellas de Serbia. Bienvenidos. Este nuevo recorrido parte de una estatua de un señor que me causó curiosidad, porque aparte de su origen húngaro, llamado Károly Bíró, estuvo al mando de la ciudad como alcalde por 16 años, siendo el segundo mandatario sobre Subotica. Mi inquietud parte de no encontrar ninguna estatua de su antecesor, que tuvo el mandato más largo y por el que no encontré ni siquiera ninguna placa de reconocimiento. De este señor Károly se destaca que durante su mandato Subotica vivió una época dorada en la que la arquitectura secesionista de Art Nouveau se impuso con bastantes edificios y lugares que vamos a ir viendo por el camino. Por el lado de la estatua se encuentra un mapa del centro de la ciudad que es táctil y es en metal, por el que caminar uno se puede ubicar de las diversas edificaciones más relevantes. Escultura en metal que, por supuesto, aparte de tocar, se puede apreciar. Una vista previa del Palacio del Ayuntamiento, del que dediqué 2 capítulos anteriores, nos permite seguir por los exteriores viendo esos pequeños detalles de Subotica y en el que se mantiene su estilo antiguo, viendo por ejemplo la nomenclatura que está en serbio y húngaro y nos indica que estamos en la Plaza de la Libertad, en la que, a diferencia de muchas ciudades europeas, el centro de Subotica no está dominado por una catedral o una iglesia, sino por el ayuntamiento que está en pleno centro, una obra maestra de Art Nouveau húngaro construida en 1912. Está rodeada por un parque, fuentes y una enorme plaza donde se celebran numerosos conciertos y bazares durante todo el año. En este camino por la plaza se encuentra el edificio del Teatro Nacional, la Biblioteca Municipal y una fuente que es punto de encuentro de jóvenes en cualquier momento del día. Esta plaza en el pasado supuso un reto para la ciudad, ya que toda esta zona era transitada por vehículos y en la actualidad, como pueden ver, es completamente peatonal, lo que implicó reorganizar este sector en el que contadas épocas del año se realizan ferias y fiestas. Básicamente, esta ciudad se pone de fiesta sobre los meses de junio y julio. Caminando sin ningún mapa, les voy mostrando entonces qué hay a los alrededores del edificio del ayuntamiento, donde se encuentran varios locales comerciales, quizás los más concurridos al estar en pleno centro, y con ello el edificio no ha perdido ni una pizca de identidad con la que fue creado. Se pueden observar detalles en las ventanas, marcos, forjas y pequeños senderos arborizados, que hacen de este palacio un motivo para caminar en los exteriores y ver otras zonas cercanas, como un parque céntrico que más adelante se los voy a mostrar, donde sobresale las cerámicas azules, no sin antes ver esta obra de arte que es el ayuntamiento, por donde se aprecie, dentro o afuera, siempre va a causar admiración. Cualquier zona para caminar alrededor del edificio del ayuntamiento es bastante agradable, ya que la ciudad es completamente plana y las zonas peatonales están muy bien cuidadas, por lo que vamos viendo lugares que nos llaman la atención, tal como las cerámicas azules que resultan muy llamativas, ubicadas en plena Plaza de la República, lugar con varios espacios llamativos para ver entre estatuas y naturaleza bien cuidada.
De la Fuente Azul decir que es uno de los símbolos de la ciudad. Lo que la hace especial es que está cubierta por la mejor cerámica de Hungría, de la fábrica Solnay. Alrededor de la fuente se pueden encontrar multitud de cafeterías, pastelerías y restaurantes, donde probar un mix de la gastronomía serbia, italiana, austriaca y por supuesto húngara. La fuente es bastante llamativa por su color y se inauguró apenas en el 2001, rodeada de vegetación y flores ornamentales, pero también con un pequeño parque que recuerda esos típicos espacios de comienzos del siglo XX de estilo modernista. Tanto la fuente como el parque harán de este lugar uno de los recomendados por su botitsa, ya que aquí se encuentra toda la esencia de una ciudad bastante calmada en el norte de Serbia. Solo es avanzar un poco para dejar la Fuente Azul para encontrar uno de esos cafés de épocas que se mantienen hoy en día, el famoso Café Hausbrand, ubicado en una esquina y en lo que se conoce como el Palacio de Dušan Stojković, diseñado hace ya casi 2 siglos y reformado en 1907. La fachada es un ejemplo de Art Nouveau vienés, de allí al parecer el nombre austriaco de una bonita cafetería que en su interior se pueden encontrar más de 15 tipos de cafés. No soy un arquitecto ni pretendo serlo en ello, ya que estos lugares me inspiran a conocer más sobre sus interiores. Se recomienda en este lugar el café, donde además se encuentra una buena comida italiana y los helados caseros. Y a solo unos pasos del Café Hausbrand seguimos por una pequeña calle, y al fondo se encuentra una bonita iglesia que sobresale por un par de torres. Al acercarnos a ella se descubre además un artístico huevo de Pascua en grandes dimensiones. Y es que los huevos en esta zona norte de Serbia, como Croacia y Hungría, representan la muerte y resurrección de Jesús, siendo un plato esencial en esta época de Pascua. Así los huevos pintados de rojo simbolizan la muerte y este, por ejemplo, bastante colorido, representa la resurrección. Esta iglesia es dedicada a San Miguel, construida en 1439 y de la que con algunas reformas en los siglos siguientes se fue ampliando hasta convertirla en un centro para fieles católicos, además de tener parte de este recinto dedicado a un monasterio franciscano. Para la ocasión la iglesia la encontré cerrada, ya que al parecer solo se abre en oficios religiosos, por lo que solo queda apreciarla en su exterior. Se puede ver que Subotica es una ciudad bastante tradicional, por lo que es difícil ver manifestaciones como esta de arte urbano en la que se aprecian los edificios más emblemáticos de la ciudad con algunos de sus personajes. Por cada espacio de Subotica se encuentran bastantes sorpresas, y es que me he metido en una calle donde antes veían la estatua de Matías Corvino, un rey húngaro que por larga cabellera negra se conocía como el Cuervo, y es el inicio de una calle que es conocida como la calle de la Buena Mesa, donde se encuentran quizás los mejores restaurantes de la ciudad, pero no es momento de comer, y por el contrario es seguir en este recorrido de forma intuitiva conociendo esta maravillosa ciudad.
En el recorrido por iglesias por fin hubo suerte y encontré una bonita iglesia serbia ortodoxa, dedicada a Nuestra Señora de Asunción. El lugar es bastante cuidado, con un antejardín de cruces y zonas verdes que permite conocer el templo, que próximamente va a cumplir 300 años al ser de 1726. Sobre el interior decir que es la típica iglesia ortodoxa, donde sobresalen los muebles de madera, las figuras santas que se visitan y están en cuadros decorados. Un espacio para los ortodoxos en esta región norte, donde la mayoría de su población es católica. Ustedes han podido ver hasta el momento un recorrido que lo he realizado sin ningún tipo de mapas, solamente siguiendo calles y el instinto de viajero. Ahora llego a una parte que es el Museo de la Ciudad, lugar que por desgracia encontré cerrado y que data de 1906. Otro ejemplo más del Art Nouveau, con una curiosidad, y es que el edificio fue diseñado por un grupo de hermanos húngaros de apellido Bagó, y es que ambos se negaron a firmar el edificio como lo hacían muchos arquitectos de la época, y a cambio pusieron en la fachada dos pájaros enfrentados que lo representaban. Desde la fachada exterior, con sus rejas y la sombra que proyectan estas sobre el pavimento, se está sobre una de las sinagogas más importantes de Europa, siendo la segunda en tamaño luego de la de Budapest. Vamos bordeando esta sinagoga que fue construida en 1902 bajo el estilo de Art Nouveau, siendo declarada años después, en 1974, como un monumento cultural de excepcional importancia, construida además por un grupo de arquitectos de comienzos del siglo XX de Budapest. Se dice que la sinagoga es uno de los logros centroeuropeos más valiosos de este tipo de arquitectura sacra. Se caracteriza además por un diseño salido de todo contexto con elementos modernos. En sus decoraciones se pueden ver las vidrieras llenas de elementos de folclore húngaro, como pétalos estilizados de rosas, lirios y claveles, además de plumas de pavo real. Todo esto marca muchos colores en la fachada. En esta oportunidad no ingresé a la sinagoga por su elevado precio y además por una serie de restricciones que hay para tomar fotos y grabar en su interior, pero desde el exterior se pueden llevar una idea de cómo es. Como han podido apreciar durante el trayecto, Subotica es bastante agradable de caminar. No importa si llevan mapas o como yo, que me voy dejando llevar por sitios al azar. En esta ocasión el recorrido ha durado unas 3 horas y uno se puede hacer una perfecta idea de lo que hay en esta ciudad, bastante plana, verde y con muchos detalles para ver en casas, parques, calles y palacios. Con el retorno a la Plaza de la República, donde dio inicio el recorrido de hoy, finalizo otro capítulo de Estado Natural Viajero. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y espero les haya gustado todo aquello que hemos podido contemplar, sin guías ni prisas. Reciban un gran saludo. Hasta pronto. Chao.